eso pudiera ser más, para que la oración pudiera tener una efectividad. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a tener un momentito de oración para darle continuidad a esta clase, que la parte que nos ocupa hoy, hermano, es muy, pero muy importante. Y nosotros vamos a desarrollar y vamos a darnos cuenta que así es. Muy importante porque, fíjense si es importante, que depende de la actitud que toma el creyente con respecto al tema que nos ocupa hoy, depende su salvación. ¿Será importante? Muy importante. Bueno, algún hermano que quiera orar, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde, por la bendición de estar en tu presencia. Señor, gracias por el momento en que se va a abrir tu palabra, va a ser expuesta a nuestro corazón, para que tú, Señor, incluyas al maestro y a nosotros, Señor, para poder servirle y poder predicar. En el nombre poderoso de Jesús, agradeciendo todas las cosas. Amén. Entonces, dice así la Escritura en la parte que nos ocupa hoy. Y perdona, el versículo 12 del capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? Para que tengan ahí la cita. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, la clase pasada, en lo primero que nos enfocamos fue en la primera, lo dividimos porque era necesario, porque la segunda parte de esta misma oración que Jesús comenzó diciendo, y perdona, recuerda que Jesús está enseñándonos a orar. Y nos está pidiendo que dentro de esa oración pidamos perdón a Dios. Pero ¿por qué lo dividimos, hermano? Porque la segunda parte de la oración está condicionada. Fíjense, vamos a leer el pasaje con el cual terminamos la semana pasada para que nos demos cuenta lo que estoy tratando de comunicarle en esta hora. Dice así Colosenses, capítulo 2, verso 13 al 15. Y a la letra dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Presta atención. Perdonando todos los pecados. ¿Todos son? Todos. Fíjense. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjense, para que nos demos cuenta de lo importante que es esto. Aquí Cristo, o sea, el apóstol Pablo cuando le dice a los filipenses, para que ellos se dieran cuenta de la condición en la cual estaban, le dice, y a vosotros estando muertos en pecado. No había solución. Fíjense, Cristo prepara, y Dios a través de Cristo prepara la redención del mundo, perdona nuestros pecados. Allí en la cruz del Calvario anula el acta o los decretos o lo que nos acusaba delante de Dios, lo anula, lo quita del medio y lo clava en la cruz. Todo eso está muy, muy hermoso. Pero en esta parte de la oración, fíjense, ya el perdón está garantizado. ¿Verdad que sí cuando dicen amén? Amén. Está garantizado el perdón. Pero ahora Jesús decide condicionar la segunda parte de esta oración. ¿Por qué razón, hermano? Y yo pienso que, como dice la Escritura con respecto al Antiguo Testamento, cuando criticaron a Jesús con respecto al divorcio, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Por qué había permitido Moisés dar carta de divorcio? Por la dureza del corazón. Y yo creo que aquí también tiene que ver con la dureza de nuestros corazones. Y fíjense, vamos a leer la primera parte, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Recordemos que venimos tratando la oración, hablando que siempre Jesús estaba hablando en plural. Padre nuestro, no Padre mío, ¿verdad? Estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no el nuestro, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, no el pan mío. O sea, hay un desarrollo de Cristo involucrando a todos porque pertenecemos al mismo cuerpo.
y eso vamos a desarrollarlo un poco más adelante, quizás en otra clase, y nosotros tenemos que partir desde allí, la dureza del corazón del hombre. Y aquí es donde empiezan los problemas de los seres humanos. ¿Por qué razón? Dice así la segunda parte, Mateo capítulo 6, verso 12, la parte B. Recuerda que la parte A la estudiamos el domingo pasado. Como también, o en la medida que seamos capaces de perdonar a nuestros deudores. O sea, el perdón está condicionado por la dureza de nuestro corazón. Cristo tiene que interponer esta condición por la dureza, porque allí es donde entra a pelear nuestro ego con nosotros. Yo pienso que se trataba que miremos nosotros de la perspectiva de Dios, no de nosotros mismos, porque haciendo nosotros. Pero por eso, claro, después nosotros vamos a desarrollar un poquito más eso para que nos demos cuenta, para ir por partes de la clase. El problema, hermano, es que el ego, el orgullo humano, a veces nos comportamos como si fuéramos niños de kindergarten, ¿verdad? O preescolar. Allí decimos, bueno, yo no voy, mi hermano fue el que me hizo daño, por lo cual él es el que tiene que venir a pedirme perdón. Nosotros vamos a ver cuánto explicado de esto más adelante, hermano, porque nosotros a veces usamos la inmadurez que nos embarga para decir toda esta serie de cosas que primeramente a Dios no le agradan y segundo no deben estar en la vida cristiana. Y vamos a ver esto desde este punto de vista. Fíjense, aquí no se complica el asunto, ¿verdad? Porque ahí está tocando nuestro ego. Jesús está diciendo contundentemente que el perdón que recibimos está condicionado en la medida que nosotros seamos capaces de perdonar a los que nos han hecho daño o a los que nos deben. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros enseguida sacamos el saco, ¿verdad? Ahora, fíjense, esto es muy importante. Ahora, ponemos excusa, ¿verdad? Mi hermano es culpable. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿O cuántos han vivido eso? En un matrimonio, entre familia, no, tú fuiste la que hiciste, tú me tienes que. Yo le digo a mi no, tú fuiste la culpable, porque es que piden perdón a mí, ¿verdad? O un hermano, no, mira, me hiciste daño, o sacaste un chisme de mí y tú tienes que pedirme perdón. Y vamos a ver, hermano, cuán errado estamos y por qué Jesús tuvo que poner esta cláusula condicional para que nosotros entendamos la necesidad que tenemos todos de perdonarnos unos a otros. Y esto es muy interesante. Ahora, fíjense, podemos las excusas, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho? Hermano, sean sinceros, ¿cuántos hemos hecho eso? Tenemos excusas, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si Dios hiciera lo mismo con nosotros? Se complica el asunto. Nosotros fuimos quienes ofendimos a Dios. Nosotros pecamos contra Dios. De hecho, David termina diciendo de esa manera en el Salmo 51, ¿verdad? Mi pecado, o sea, contra ti solo he pecado para que sea reconocido justo en tu palabra. O sea, hemos pecado contra Dios, hemos fallado contra Dios, y aún así Él determina perdonarnos. ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros con nuestros propios hermanos? Por eso es que Jesús pone la cápsula. Bueno, te estoy enseñando a orar, ¿sí? ¿Se dan cuenta? En la parte que dice, y perdónanos nuestros pecados, que lo hace más personal. Porque en otras ocasiones podemos leer perdona nuestros pecados, pero el perdónanos lo hace más personal todavía, porque pertenecemos al mismo cuerpo, ¿verdad? En la medida que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, si nosotros no perdonamos, no vamos a tener el perdón de Dios. Y si no tenemos el perdón de Dios, pues no tenemos salvación, porque la salvación comienza con el perdón. Él clava en la cruz, anula el acta de los decretos que nos acusaba delante de Dios, porque había un acta, por supuesto, que acusa al ser humano porque hemos fallado, hemos pecado contra Dios, hemos errado en blanco, que es lo que quiere decir la palabra pecado. Y entonces ahora Dios determina perdonarnos, pero con esa cláusula incluida, para que nosotros, por la dureza del corazón, hagamos lo mismo. Y nosotros vamos a ver
más adelante, al final de esta parte de la oración, no en esta clase, por supuesto, lo importante que es esto. Es imposible, hermano, llegar a la presencia de Dios sin su perdón. Pero para que nosotros seamos perdonados, tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Y eso es a veces difícil. Porque cuando nos hacen daño, lo primero que nos viene a nuestra mente, nuestro orgullo herido, porque enseguida el orgullo queda herido completamente, es que si él me hizo, él tiene que pagar, ¿verdad? Por eso decía, ¿qué tal si Dios hiciera lo mismo con nosotros? Pues nunca nos podía perdonar, hermano, porque siempre estamos pecando. De alguna manera, por eso la Escritura dice que tenemos que venir a Dios cada día pidiendo perdón por nuestras maldades, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras indolencias, por nuestras irresponsabilidades y todo el conjunto del paquete completo. Por eso ahora Jesús pone una cápsula muy importante que la vuelvo a repetir porque vamos a leer textos diferentes que ahí queda enmarcada esa cápsula. En la medida que seamos capaces de perdonar, vamos a recibir ese perdón. Amén. Y el perdón, hermano, dentro de la iglesia y dentro de la comunidad en general, tiene una prioridad máxima. ¿Se dan cuenta? Muy, muy, muy importante. Ahora, fíjense, una pregunta magistral. ¿Hasta cuántas veces, verdad? 60 veces, 400 veces. ¿Verdad? Pero fíjense. Claro. Esto está tremendo, ¿verdad? Porque esa pregunta acá, ¿verdad? Por ejemplo, yo he escuchado testimonios de pastores que le han dicho, pastores que me han ofendido tantas veces. Y lo que hemos hecho nosotros con Dios. Y vuelvo a repetir, no hay tiempo porque la clase, o sea, aparte que no es el tema que nos ocupa hoy, pero al final vamos a ver lo interesante que es esto y recuerde esas palabras. Por eso Mateo registra una intervención del apóstol Pedro, dice Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, son preguntas válidas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Pedro, haciéndose listo, conociendo, usted sabe que en la numerología en Israel tiene sus estándares, ¿verdad? Y el número 7 indica plenitud, perfección, lo que está completo. Y parece que él quiso ser generoso y dijo, no, hasta 7, hablando de la perfección. Y Cristo, usando una figura retórica llamada hipérbole, ¿verdad? Para exagerar, le dijo, no te digo hasta 7, te digo hasta 490 veces por día, cada vez que peques. O sea, Jesús está poniendo un límite de cantidad, no. Jesús está exagerando, diciendo a Pedro, no seas tonto. Si eso lo hiciera Cristo con la humanidad, pues estuviésemos embarcados, porque no había perdón para nuestras vidas. Pero fíjense ahora, Jesús responde con esta exageración, y fueron 400, lo multiplicó, 70 veces 7, 490 veces. Ahora, fíjense. Pero también da un número que 70, que es juicio. Sí. Sí. Da un número que también es importante para los judíos también. Claro, el problema es, hermano, que dentro de toda la enseñanza de Jesús lo que estaba diciendo a Pedro, mira Pedro, no hay límite de cantidad de tiempo ni de eventos que hagan contra nosotros que nosotros no seamos capaces de perdonar. Porque, hermano, nosotros vivimos pecando contra nuestro Dios y Él aún así decide perdonarnos. Si Él fuera a quitar eso del medio, estuviéramos perdidos, el hombre no podía salvarse. Entonces, miren, ahora fíjense lo que está tratando de decir Jesús. Miren, el perdón debe ser ilimitado. Eso es lo que quiso decir Jesús allí con 70 veces 7. El corazón del creyente debe estar siempre dispuesto a perdonar, reflejando el carácter misericordioso de Dios. Amén. Y esto es una verdad. Disculpe. En otras palabras, el perdón no es un sentimiento. El problema es que nosotros los seres humanos, cuando involucramos los sentimientos, cuando hay un problema, fracasamos en el intento, porque lo que maneja la situación no son las convicciones, no son los parámetros que se establecen, sino las emociones. El problema es que si usas el sentimiento
para poder reconciliar nunca lo vas a lograr. Jamás. Porque siempre va a haber una parte herida. Exactamente. Y si los sentimientos están de por medio, entonces nunca va a existir reconciliación, nunca va a existir perdón. Por eso el Señor nos dice que es una decisión. Claro. Toma la decisión primero y después entonces el corazón sanará por medio del Espíritu. Se restaurará la herida. Exactamente, hermano, mire, jamás un sentimiento va a llegar a lograr nada. Porque en el momento que yo me haya ofendido, y si yo tengo que esperar a que yo lo sienta para perdonar a mi hermano, no lo hago, porque cada vez que yo lo vea, lo primero que va a venir a mi mente es el sentido de venganza por el daño que él cometió. Por eso es que Jesús lo encapsula en un mandamiento: perdonaos los unos a los otros. Es un mandamiento que se debe de obedecer para poder recibir el perdón de Dios al perdonar nosotros a nuestros deudores. Por eso es que es bien importante esto, que lo tengamos en cuenta, porque cuando Pedro dijo hasta 7 veces Señor, Jesús tuvo que usar de un hipérbole para poderle decir a Pedro, no se trata de cantidad, esto tiene que ser continuo, porque Cristo cuando nos perdonó para siempre, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, y la clavó en la cruz, y allí despojó a los principados y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, cuando Cristo triunfa en la cruz de Calvario, quitando todas estas cosas de medio, el perdón quedó listo para la humanidad, pero con la cláusula de condición, en la medida, por eso, y perdona nuestras deudas, así o en la medida que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo hace por la dureza del corazón, porque a veces le pedimos perdón, Señor, perdóname, queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar a nuestro hermano que también pecó contra nosotros, o nos falló, o nos debe algo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es bien importante. Hablando de eso precisamente, el Señor también usó una parábola acerca del siervo que no perdonó al que le debía. Sí, y el rey le dice: si yo te perdoné, siervo malvado, yo he perdonado tu deuda, ¿por qué tú no has perdonado al que te debía? Exactamente, ese pasaje, hermano, específicamente lo dejé para la parte final de la parte de oración, porque tiene una enseñanza que quiero compartir con ustedes. Lo interesante de esa historia, fíjense, de esa parábola. Ahora bien, vamos entonces a Lucas capítulo 6, verso 37, y lo dice así: no juzguéis, escuche hermano, para que usted se dé cuenta que todo esto está condicionado. Por eso esa palabra condicionado quiero que la grabe en su corazón. Hay una condición para recibir el perdón de Dios. Recibimos el perdón por su gracia, claro que sí, porque es por gracia, por medio de la fe. ¿Se dan cuenta? Esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Pero hay una cláusula allí por la dureza del corazón del hombre que Cristo tiene que interponer para que el perdón sea pleno, para que cuando alguien nos haga daño a nosotros, algún hermano nos ofenda, nosotros tengamos la capacidad de poderles perdonar y que la relación vuelva a restablecerse. Aunque hay gente que no hay manera. Estoy hablando fuera de la iglesia, ¿verdad? En Cristo hay que resolverlo todo. Fuera de la iglesia hay gente que no hay manera de estar en paz con él. Recuerden que la escritura es otro tema que hemos tratado, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros estar en paz. Hay hombres hermanos que no hay forma de estar en paz con él. Pero eso es otro tema para tratar, ¿verdad? Ya hemos tratado en otras ocasiones. Ahora fíjense. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Ahora viene la parte importante de lo que estamos tratando. Perdonar, y entonces, después que perdonemos, seremos perdonados. ¿Ve la cápsula? Condicional. Hay una condición para que el perdón de Dios llegue a nuestra vida. Tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Si no perdonamos, hermanos, no podemos recibir el perdón de Dios. Es imposible. Por eso es que nosotros tenemos que leer la Escritura para entender claramente qué es lo que está tratando de decir, enseñarnos Dios en su palabra a través de sus principios, a través de sus preceptos, sus estatutos, para aplicarlos a nuestra vida y que la vida cristiana pueda funcionar como Él la diseñó. Esto no es un capricho humano, esto no me lo estoy inventando yo de que tiene que ser así. Así lo establece Dios en su palabra. Usted quiere recibir el perdón, usted tiene que perdonar. Yo quiero recibir perdón de Dios, yo tengo que perdonar. Porque dice la Escritura que muchas veces nos ofenden. Lo mismo que nosotros a Dios. ¿O cuántas veces ofendemos a Dios? ¿O es alguien que no ofenda a Dios? No, porque tú no estás aquí de este planeta, ¿verdad?
Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque lo hacemos diariamente. Ahora, fíjense. Miremos dos formas en las cuales Jesús confronta a su pueblo. Y estas dos cosas, hermanos, son muy, pero muy importantes. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versos 23-24. Dice, presta atención, dice, por tanto. Y ese por tanto es como, presta atención, ¿verdad? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, escucha hermano, que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Ves cómo Dios rompe con la estructura del orgullo? No, si Él hizo, Él es el que tiene que venir a pedir perdón. No, Jesús dice que si tú traes tu ofrenda al altar y allí tú te acuerdas, Jorge me hizo algo que tiene algo contra mí. Dice que no deposites la ofrenda. Si la depositas, la iglesia la recibirá, pero no Dios. ¿Se dan cuenta? Y esto es muy importante porque dice así, sigue leyendo, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y ven y presenta tu ofrenda. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué, hermano? Cuando nosotros ponemos ofrendas en el altar, cuando ofrendamos, nosotros no estamos ofrendando para la iglesia, estamos dando para Dios. Pero de la única manera que Dios recibe esa ofrenda es que si nos acordamos de que alguien nos ha hecho o alguien tiene algo contra nosotros, no lo hagamos. Primero vayamos, nos reconciliamos con el hermano y entonces vengamos y presentemos la ofrenda para que esa ofrenda sea recibida no solamente por la iglesia, sino lo más importante que es recibida por Dios. Fíjense, aquí te acuerdas, pero mira lo que sigue diciendo la otra parte del texto. En Marcos capítulo 11, recuerda que es, yo me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, ¿ok? Pero como Dios no deja nada fuera de su propósito, dice Marcos de esta manera, capítulo 11, verso 25, dice, cuando estéis orando, perdonad. ¿Estamos orando? ¿Alguien nos hizo algo? Fíjate, ahora no es que si yo me acuerdo que mi hermano tiene algo conmigo, ahora un hermano me ofendió. ¿Qué tenemos que hacer? El mandato de Dios, hermanos, es un mandamiento. Recordemos, cuando hablamos nosotros y estudiamos la parte de la estructura del pecado como concepto, pecado, dijimos en aquella ocasión, que era todo aquello, todo lo que va en contra de un mandamiento divino. Cuando desobedecemos un mandamiento, es pecado. Aquí dice la Escritura que cuando estemos orando, perdonemos. Hay un mandamiento. Perdonaos los unos a los otros. Entonces tenemos que perdonar. Fíjense, si, escucha ahora, ¿por qué? Si tienes algo contra alguno. En el primer texto, si yo me acuerdo que mi hermano o alguien tiene algo contra mí. En el segundo texto es si yo tengo algo contra otro hermano. ¿Ven la diferencia? ¿Pueden notar la diferencia de los pasajes? Sí. Por eso es que es bien importante en esta parte de cuando Jesús nos está enseñando. Ahora, mis amados hermanos, esto es cuando perdonamos, nosotros hacemos, nos liberamos, sacamos de la cárcel al que está preso, ¿verdad? Pero lo triste es que cuando nosotros vemos la persona que sale de la prisión, nos damos cuenta que éramos nosotros, los que estábamos allí encarcelados, porque cuando perdonamos, hermano, ocurren una serie de cosas en el mundo espiritual impresionantes. ¿Se dan cuenta? Porque se rompen cadenas de ataduras donde el diablo nos tiene atados, porque cuando no perdonamos, hermano, estamos en desobediencia. Y él sabe que cuando el hombre de Dios está en desobediencia, no puede de ninguna manera recibir la bendición de Dios. Y por eso es que es tan importante el perdón en la iglesia. ¿Hasta cuántas veces, hermano, no podemos cansarnos? Es sin límite. Eso es lo que estaba diciendo Cristo. No hay límite para la persona que nos ofende nosotros poderle brindar el perdón, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Hermano, desde que ¿cuántos llevan 20 años en el Evangelio, por favor? Y más de 20 años, bueno. ¿Cuántas veces en esos
este año el Señor nos ha perdonado. Con esos 30 o 40 o 50. Hemos recibido durante todos esos años el perdón de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto más debemos hacerlo con nuestros propios hermanos que nos ofenden? Por eso es que está la cláusula allí. Tú no quieres perdonar, pues tú no vas a ser perdonado. Yo no quiero perdonar, pues yo no voy a ser perdonado, hermano. Y si no somos perdonados, tiene que ver con nuestra salvación. Porque si no hay perdón, no hay salvación y punto. No hay misterio en esto. Es un mandamiento que se desobedece. Al desobedecerse, pues perdemos la bendición, el vínculo con Dios. Y esto es muy, pero muy importante. Miren ahora, por ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 32 dice así. Escucha otra vez la conclusión. Efesios 4, 32. A la letra dice: antes ser benignos unos con otros. Seamos buenos unos con otros. Misericordiosos. Lo somos, hermano. Nos comportamos benignamente los unos con los otros. Somos misericordiosos los unos con los otros. Es el mandamiento. Hay un mandamiento para obedecer. Pero no se queda ahí la escritura. Dice: perdonándoos unos a otros. Y aquí está el sello especial. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Puede notar otra vez aquí la condición? Somos perdonados en la medida o en la forma en que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y eso no está puesto allí por gusto, hermano. Hay un alto grado de responsabilidad en nuestras vidas al obedecer a nuestro Dios, porque esto tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra relación con Dios. Porque si nosotros no perdonamos, pues no recibimos el perdón de Dios. Y esto es un problema serio. Y dentro de la iglesia, hermano, nos ofendemos muchas veces. Muchas veces pecamos uno contra otro. Pero aquí está el remedio para que esa relación se vuelva a restaurar a través del perdón que Dios pone a disposición del ser humano. Es la cancelación, es la anulación de lo que nosotros hemos hecho o de lo que algún hermano nos ha hecho a nosotros. Y esto es muy importante porque es de la única manera que se puede restaurar nuevamente la relación. Hay gente que son por naturaleza, como dice la Escritura, traen problemas serios dentro de la iglesia. Y la Escritura dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y yo les dije a ustedes en una ocasión que esa fue una palabra prestada de la medicina griega, que era agarrar el hueso que se había desconjuntado, no era cortarlo y botarlo. ¿Se dan cuenta? Usted sabe que aquí, aquí no tanto, pero en Cuba a veces yo conocí historias, hermano, de amputaciones que no eran necesarias. Cortaron por los años, se acabó. Donde se podía recuperar esa mano, se podía recuperar ese pie, pero por debidas circunstancias que usted conoce, que no es que están diciendo acá, usted sabe cómo funciona el sistema médico cubano. La potencia. Y dirá la impotencia médica. Pero bueno, vamos a... Y esto tiene que ver con llevar ese miembro que se ha deslocado, que ha fallado, volverlo a su lugar y restaurarlo en la misma posición. Porque si usted se quiebra o se rompe un hueso, usted lo pone el hueso en otro lugar. ¿Qué hace el médico? Lo lleva a donde mismo estaba. Y esa es la idea. Vosotros que sois espirituales, restaurarme con espíritu de mansedumbre. Hermanos, nosotros tenemos que hacerlo porque podemos ser también tentados. Y podemos sucumbir y caer en los mismos errores que criticamos. ¿Y a cuánto le ha pasado? ¿Verdad? Critica, y pasa un peor. Por eso es que la restauración de la iglesia viene a través del perdón, no solamente del perdón de Dios hacia nuestra vida, sino del perdón de nosotros, entre nosotros mismos. Por eso sí que nos perdonemos los unos a los otros. Porque, hermanos, nosotros somos seres humanos, seres pensantes. Dios nos dio la capacidad de pensar. Ninguno de nosotros piensa igual. Ninguno. Por eso que dicen que como las mujeres buscan un príncipe azul y los hombres buscan una princesa azul.
Pues no son ni príncipe ni azul, ni princesa ni azul. Son dos personas que son totalmente diferentes, que tienen que tomar responsabilidades para que funcione el matrimonio o cualquier tipo de relación interpersonal. Tiene que ser bajo responsabilidades de ambas personas. Los dos caminarán dos por el camino si no estuviesen de acuerdo. Es imposible. Por eso es que el perdón es el mecanismo que usa Dios para que lo que se había roto vuelva a restablecerse, vuelva a unirse. Y la iglesia no puede estar dividida porque es un cuerpo en Cristo. Y el ojo no puede decir al anillo no te necesito, ni la oreja, ¿verdad?, le puede decir a las manos. Cada miembro está estructurado en el cuerpo puesto por Dios con una función específica, por lo cual, como pertenecemos todos al mismo cuerpo, no debe de existir ningún tipo de envidia, ni de celo, ni de cualquier otra cosa en nuestra vida, porque el cuerpo está diseñado por Dios y cada miembro tiene una función primordial. Usted piensa que el dedo meñique no sirve para nada, córteselo para que usted vea. O el dedo gordo del pie, córteselo para que usted vea dónde va a quedar el equilibrio. No puede ser, claro. Usted sabe que para el equilibrio hay una pequeña pieza, por decirlo de alguna manera, en el oído, ¿verdad?, que tiene que ver con el equilibrio. Pequeñita, insignificante. Yo me miro con los médicos y decía, no, porque hay órganos que son vestigiales, que no tienen función ninguna, ¿verdad? Los nuevos descubrimientos. Recuerden que hay piezas que decían, no, eso está puesto en gusto, eso es de la evolución. Y se dan cuenta que tiene que ver con todo el sistema inmunológico del hombre. No tiene importancia. El ser humano siempre quiere ganar la vida, hermano. Dios usa el mecanismo del perdón para que haya restauración, para que haya reconciliación, para que haya paz y armonía dentro del cuerpo que Él estableció en esta tierra, que se llama la iglesia. O mejor dicho, su iglesia. Amén. No es nuestra, es de Dios. Por eso es bien importante. Ahora miren, ¿en qué condición estábamos nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo? Fíjense, Efesios, capítulo verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición. Hace una advertencia. Oiga, si estábamos perdidos, hermanos, y Él nos perdonó, hermanos, nosotros cuántas veces yo no sé usted, pero a mí me ha pasado que digo, Señor, yo cuando analizo la estructura de mi vida completa, yo veo cosas que yo digo, no tengo perdón ni de Dios. ¿A usted no le ha pasado eso? Cuán miserables hemos sido en nuestra vida pasada, que tenemos que ser honestos y decir, no merecemos el perdón de Dios. Y aquí está la respuesta. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así Dios decidió perdonarnos. Entonces nosotros tenemos que tomar esa misma decisión. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Colosenses capítulo 3, verso 13 dice así: soportando con paciencia los unos a los otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es la condicional. ¿Se dan cuenta? Ahora fíjense, la palabra soportar aquí no significa solamente aguantar con fastidio. Ustedes saben que yo jocosamente en otras ocasiones, ese pasaje está allí porque Pablo dice, bueno, nosotros somos insoportables. Por eso dice soportados los unos a los otros. Pero eso es jocoso, ¿verdad? El término en griego va más allá. La palabra usada significa tolerar, llevar, sostener, soportar activamente. Eso como las vigas de un edificio. Exactamente. No de resignación o amargura. Ahora, fíjense, hermano. Como padre, Él manda que nosotros hagamos lo mismo, ya que no existe nadie en el mundo, nadie, que nos pueda hacer el daño que nosotros le hemos hecho a Dios. Entonces, cuando Dios decide pagar esa deuda, en esa cuenta hay suficiente para que cuando alguien nos deba algo, saquemos de esa cuenta, virtualmente hablando, y podamos también nosotros hacer lo mismo. Él perdonó nuestra deuda y nosotros debemos de perdonar a los que nos deben. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces, ¿qué cosas ocurren? Y con esto ya terminamos la parte de la clase. ¿Qué cosas ocurren cuando nosotros perdonamos?
Cuando perdonamos hay sanidad. Hermanos, perdonar, el único que olvida aquí es Dios. Que dice que no se acuerda, pero el ser humano no olvida, eso es cuento. No, perdonar es olvidar, eso es falso. La herida está, usted se hace una herida, usted puede ver las manos mías, pero cuando era muchacho, yo tengo heridas por donde quiera. Mi cuerpo está lleno de cortes profundos que llevaban puntos. Pero usted sabe que la potencia médica, los muchachos se echaban petróleo y los brillantes o queroseno, como nosotros llamamos, para la infección y seguíamos corriendo jugando. O limón o lo que fuera. Pero no se daba unos puntos, ¿verdad? Pero fíjense, hay sanidad cuando hay el corazón del ser humano se sana. Cuando ofendemos o nos ofenden, la herida tiene que quedar como la cicatriz. Mira, aquí yo tengo una cicatriz, ahí me picó una avispa y tenía tanto dolor, agarré un tipo que estaba fumando, agarré el cabo cigarro. Entonces, en vez de ponérmelo cerca, porque se lo acerca, el calor neutraliza el veneno. Para si a usted le pasa algo, lo neutraliza una abeja. Eso no es que me lo han dicho, eso lo he vivido yo. Me pegué el cabo cigarro, la colilla, y se me quedó la marca. Pero, ¿eso duele? Pero está ahí. Lo único que quiere decir eso es que cuando nosotros hemos sido sanados, aunque la cicatriz está dentro de nosotros, cuando vemos a esa persona no despierta ningún tipo de deseo de venganza, porque es una anulación tomada bajo una decisión de cancelar la deuda. No me debes nada. Lo mismo que hizo Dios con nosotros. No me debes nada, eres perdonado y punto. Por eso es que es tremendo esto. Ahora, no solamente hay sanidad, cuando perdonamos hay restauración. Se restaura lo que estaba roto. La relación se vuelve a restaurar. Se vuelve a agarrar el miembro dislocado, se pone en su lugar y con el tiempo lo único que queda es la cicatriz. Y cuando te la tocas, te duele, ¿no? Está la marca, pero nada más que eso. Entonces, por eso es que bien, por eso que ustedes miran mis manos, ¿verdad? Ahí estaban las perforaciones. Ahora, cuando perdonamos hay reconciliación, hermanos. Nos reconciliamos los unos con los otros y nos reconciliamos con Dios por medio del perdón, porque cuando perdonamos, Dios nos perdona, pues nos reconciliamos nuevamente con Él. ¿Es importante? Sí, muy importante. Cuando perdonamos hay restitución. En muchas ocasiones, hermanos, el daño que hemos cometido merece restitución. Hay hermanos que le deben un montón de dinero a otros hermanos y porque somos cristianos yo no tengo que darte nada. No, eso es un grado de irresponsabilidad tremendo. Si debemos, dice la Escritura, que al que se le debe algo que lo pague. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante. En muchas ocasiones hay que restituir el daño que hemos hecho para que la relación vuelva a fluir nuevamente. Yo el otro día, yo les dije que estaba viendo un programa en vivo, donde trajeron una persona que se cayó en una moto. Nunca había visto un programa de televisión que fuera la operación de la persona en vivo, no un artista ni nada de eso, la persona. Y yo veía como con unas pequeñas agujas y un hilo que era más fino que un cabello humano, y unos aparatos, unos microscopios y una tremenda, cómo unían los tendones, las arterias para que la sangre volviera a fluir. Hay restauración. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante. Oye, entonces terminamos acá. Cuando perdonamos hay restitución y cuando perdonamos se nos devuelve la paz. Cuando perdonamos, obedecemos y al hacerlo recibimos el regalo más importante que se haya hecho jamás. El perdón de nuestros propios pecados. Y para volver a recordar, mas si no perdonamos, Mateo 6:15, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Espero, hermano, que tengamos esto bien claro, porque es de suma importancia no solamente recibir el perdón de Dios, sino que nosotros seamos capaces de perdonar a aquellos que nos ofenden. Y es difícil, sí, pero difícil e imposible son dos cosas totalmente diferentes. Para Dios no hay nada imposible. Y como nosotros estamos en Él, tenemos la capacidad de poder hacer lo mismo que hizo Él con nosotros.
nos perdonó y nosotros perdonamos también. Amén. Así que un hermano que nos quiera despedir en oración, por favor. Gracias, Señor, por esta tarde, por esta clase que es tan importante para nosotros como iglesia, Padre. Ayúdanos a perdonar como tú nos perdonas y ayúdanos a perdonar los que nos han dañado y los que hemos dañado también. Porque nuestra humanidad, Señor, no actuamos con misericordia como tú lo haces y con compasión como tú lo haces. Ayuda a restaurar nuestra vida a través del perdón. Ayuda a lidiarnos con tu corazón. Un corazón que perdona y un corazón que restaura, que sana y que libera. Porque lo único que quiere Satanás mantener al que no perdona y al que no recibe el perdón es atarlo a él para que no pueda vivir la vida en Cristo con gozo, con alegría. Padre, míranos como iglesia, revísanos a cada uno de nosotros y muéstranos, Señor, que el perdón es la solución a todos nuestros problemas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga.